¿Cuántos están preparados ya para recibir la palabra de esta mañana? Amén. Mis queridos hermanos, esta palabra, usted sabe que dice la palabra del Señor que es cortante, ¿verdad? Como una espada de doble filo, va para allá y para acá. Hermano mío, yo estaba estudiando y yo estaba cortada por todos lados. Pero así mismo llegó el Espíritu Santo de Dios a restaurarme con ese bálsamo. Mire, hermano, yo les deseo y espero que el Espíritu Santo hoy los corte también a ustedes. Aleluya. Y que también llegue con ese bálsamo restaurador y reparador. Así mismo como viene el quebranto, así mismo viene el bálsamo y el abrazo, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Eso era como cuando usted ve una espada, un samurái, así, sa, sa, sa. Así estaba yo. Así que presten mucha atención de lo que el Espíritu Santo le va a hablar a ustedes. Gloria a Dios. Bueno, vamos a predicar bajo el tema: en guerra avisada no muere soldado. Aleluya. En guerra avisada no muere soldado. Como sabemos, es un refrán, ¿verdad? Un refrán muy mencionado por allí. No se conoce el origen de esta locución, pero como la inmensa mayoría de los refranes surgió del habla por allí popular, y tampoco se sabe el momento en que este se originó. Quiero empezar a darle una introducción así para que ustedes sepan que esto no es hablar por hablar, ¿ok? Aunque tiene constancia de su uso ya hace un par de siglos, este refrán viene a significar que cuando estamos advertidos de un peligro que puede suceder en cualquier momento, podemos tomar precauciones y por tanto ser precavidos para no sufrir ningún daño. Como advertencia es muy versátil y puede ayudarnos a prevenir innumerables peligros. En el caso de este refrán, nos indica que si tenemos conocimiento, puede ser de una guerra, el ataque no nos pillará por sorpresa y no tendremos que lamentar pérdidas. Más que un refrán, es una sentencia a la sabiduría popular, que tiene una validez indudable. Amén. Y para cerrar esta introducción, algunos le agregan: y si lo matan es por descuidado. Amén. Vayamos, acompáñenme a leer la palabra de Dios, el primer versículo que vamos a estar leyendo esta mañana. Abran su Biblia allí, igual lo vamos a estar compartiendo en pantalla. Vamos a leer Primera de Crónicas 16. Como primer punto vamos a ver la obediencia a Dios. Vamos a desarrollar 5 puntos esta mañana. 1, la obediencia a Dios. Dice así: así murieron Saúl y sus 3 hijos. En Primera de Crónicas 16. Así murieron Saúl y sus 3 hijos. Toda su casa murió juntamente con él. Présteme atención. Y por ahí mismo saltamos al verso 13 y 14. Dice: así murió Saúl y así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Aquí podemos ver un escenario como una tragedia, ¿verdad? De una tragedia donde muere el rey Saúl, el rey de Israel, el rey que Dios había ungido para gobernar y guiar a ese pueblo. ¿Y cómo quedó él en una tragedia?
En esta historia vamos a ir de atrás para adelante. Y vamos a ver, de adelante hacia atrás. Así que no se me confundan y préstenme atención. La tragedia de Saúl, como primer punto aquí, desarrollando este primer escenario que acabamos de leer en Primeras de Crónicas, que una vida equivocada será tarde o temprano juzgada. Tarde o temprano será juzgada. Nosotros no podemos esconder nada debajo del sol, dice la palabra. No hay nada oculto debajo del sol, debajo del cielo. Para Dios no hay nada oculto. Ya el Señor venía viendo todas las equivocaciones que hizo el rey Saúl. Y la verdad que ya a las finales no se la perdonó. No se la perdonó. Pero este rey fue advertido. Fue muy advertido. Vamos a leer, miren. Vamos a leer un poco más de Biblia. Vamos a Primera de Samuel. Dije que ahora vamos a donde originó la historia esta, ¿no? Vamos a Primera de Samuel, capítulo 12, verso 14. Si temieres a Jehová y le sirvieres, mire que el Señor le advirtió: en guerra avisada no muere soldado. El Señor le advirtió: si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, ¿qué dice? Y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. El 15. Mas si no oyeres la voz de Jehová, mire que le advierte nuevamente al pueblo de Israel al pueblo de Israel y al rey Saúl. Mas si no oyeres la voz de Jehová y si fueres rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Amén. Encima de eso, el Señor les recuerda al pueblo de Israel: no olviden lo que pasó atrás, en su generación atrás, que fueron destruidos. No lo olviden. O sea, no se aparten de mí. Y Saúl cometió tantos errores que aunque el juicio, podemos leer ahí en el verso completo de Primera Crónica 10, todo lo que le pasó a este rey. Este rey le cayó flechas, quedó mal herido. Aparte de eso, estaban en la guerra con los filisteos, como ya sabemos, un resumen de este capítulo. Quedó gravemente herido, estaba con su escudero. Le dice al escudero: mátame, porque no quiero que estos incircuncisos me vengan a matar. Encima de eso, con orgullo, porque él detestaba a los incircuncisos, porque él era un hombre circunciso. Y prácticamente este hombre Saúl se puede decir que comete suicidio, porque él se echó sobre su espada y se terminó de matar. Obvio, ya lo más probable es que estaba gravemente herido y que iba a morir en los próximos minutos, horas, no sé. Pero él mismo se sacrificó, él mismo se mató. Y por allí más atrás vino el escudero que estaba con él y también se asesinó, también se suicidó, se mató. Entonces es toda una tragedia allí, ver sus hijos muertos. Y más adelante cuenta ahí en ese mismo capítulo de Primera de Crónica, capítulo 10, que vinieron los filisteos al campo de guerra, donde estaban toda esa mortandad, todos esos muertos, y encontraron a Saúl y a sus hijos muertos. Aparte de eso, vinieron, agarraron todas las armas, se las llevaron, le cortaron la cabeza a Saúl y se llevaron la cabeza de Saúl. Y se llevaron todas las armas que tenían los hijos de Saúl. Volvieron entonces a su pueblo, allá en, no me recuerdo el nombre, pero debe estar aquí. Déjenme buscarlo para decírselo correctamente como debe de ser. Aquí está. Ok. Colgaron la cabeza en el templo de Dagón, a sus dioses, venerando a sus dioses, como diciendo: mírame, aquí lo que hicimos, matamos al rey de allá. Y llevaron la cabeza para allá y todas sus armas. Y paseaban eso por todo el pueblo.
diciendo, mira lo que hicimos. Imagínate cómo quedó ese rey, tanto que había sido exaltado por parte de Dios, y después cómo quedó, o sea, un hombre que era de Dios, simplemente por la desobediencia y lo imprudente que fue. Otra parte muy importante: el pecado de uno resulta el sufrimiento de muchos. El pecado de Saúl, el error de Saúl, llevó al pueblo a la muerte, y a sus hijos y a toda su generación. Es increíble las decisiones que nosotros podemos tomar en nuestras vidas y cómo puede afectar a terceros, incluso a las personas que viven con nosotros en nuestro propio núcleo familiar. Cómo puede afectar incluso nuestro trabajo, nuestra vida emocional y personal, por simplemente hacer lo incorrecto o lo indebido o lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Enfóquense en este mensaje, Señor, hermanos, en su vida. Que el pecado de uno resulta en sufrimiento de muchos. Wow. Que un buen comienzo no garantiza un buen fin en la vida. Él puede haber empezado muy bien. ¿Y cómo terminó? Terminó en una desgracia. Aparte de eso, ni siguió generaciones de él para nada. O sea, no se ve más, no se habla más nada de él en la palabra del Señor. Hasta ahí llegó Saúl. Que es fácil tener una forma de piedad sin el poder de Dios. Saúl era un hombre circuncidado, como le dije antes, y despreciaba a los pueblos incircuncisos. Él reflejó allí en ese momento casi prácticamente su lecho de muerte, diciendo como que, ¿sabes qué? Mátame. O sea, mátame como para ya no tener más culpa de nada de lo que había hecho. Pero ya había metido, como se dice, las dos patas, las dos piernas, la cabeza y todo, porque el Señor le había advertido y le había dado oportunidad. Y no es nada, hermanos, que si nos vamos un poquito más atrás, eso no solamente fue el error de Saúl. ¿Por qué Saúl llegó hasta ese punto de tragedia? Hasta ese punto, como se dice, que una persona está metida en el hoyo, o sea, en el hueco, y no sabe ni cómo salir. Y la única manera de salir fue la muerte. No hubo de otra. Le voy a contar qué hizo Saúl. Busquemos en 1 Samuel 12:14. Acompáñame a leer la palabra ahí de Dios. 1 Samuel 12:14. Amén. ¿La tenemos? Gloria al Señor. Perdón, capítulo 13. Capítulo 13. El profeta Samuel en este verso le había dicho a Saúl que esperaran en Gilgal 7 días. Vamos a leer allí para que podamos comprender un poquito más. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi el pueblo se me desertaba, y que tú no tenías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, ahí mismo el verso 12: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo me he implorado al favor de Jehová. Pero miren lo que dice él allí, que eso me llama la atención. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y seguimos leyendo ahí el 13, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Este es un punto muy importante, porque esto fue uno de los tantos errores que cometió Saúl. El profeta Samuel le dijo a Saúl: espera en Gilgal 7 días, que yo voy a ir. Ellos iban para la guerra de los filisteos, con la batalla y esto que tenían. Yo voy a ir y voy a hacer el holocausto.
¿Qué hizo Saúl? Saúl se adelantó. Ya Samuel iba, esperaron los 7 días, él cumplió. Pero Samuel se demoró un poquito, póngase. Se desesperó de una vez. Y entonces hizo el holocausto que no debió hacer. Desobedeció la palabra de Dios, porque Jehová le había dicho a Samuel, y Samuel, muy obediente, se lo compartió a él y le dijo: anda, ve y haz el holocausto. Y Samuel se adelantó, o sea, a hacer lo que no era de él. Hizo el holocausto y llegó Samuel, y Samuel le dijo: ¿qué tú has hecho? ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Por qué tú no esperaste? Desobedeciste la palabra de Dios. Ahí fue un error. El otro error, veámoslos. Eso está en el capítulo 15 de 1 Samuel, donde ya, como se dice, fue la tapa del coco. Amén. El Señor le manda en el capítulo 15, puede ver del verso 3 en adelante, donde Saúl desobedece de nuevamente a Jehová al no cumplir el mandato de destruir a los amalecitas y todos sus animales. Y Jehová entonces rechazó a Saúl por rey de Israel. O sea, de nuevamente le mandan otra orden y él no hace eso. Él deja vivo a esa persona, coge los mejores corderos, los mejores animales, y encima de eso nuevamente quiere ofrecer holocausto, quiere ofrecer sacrificio, cuando no le están mandando a hacer eso. ¿Qué les quiero decir, hermano? Que muchas veces nosotros podemos tener todas las buenas intenciones en nuestro corazón de hacer las cosas, pero si Dios no está allí, no está allí. Si Dios no te ha mandado, tú ni te muevas. No te ha mandado, eso no es tuyo. Amén. A veces podemos tener toda la iniciativa y lo vemos bien, ¿cierto? En algún punto de vista lógica podemos decir: oye, pero es que tuvo iniciativa. No, es que el Señor fue clarito. Por eso que le leí todos los versos donde habla sobre este hombre, sobre este rey, de los errores que cometió por la desobediencia. ¿Cuál era el primer punto que yo hablé? La obediencia a Dios. Pero él cometió desobediencia. Entonces, obedecer a Dios, él le hubiera traído bendición, hubiera sido proclamado. Dice que su reino hubiera sido por siempre, dice la palabra de Dios. No por un par de años, sino por siempre. Queridos hermanos, a veces tenemos la bendición a la vuelta de la esquina y nosotros, por desesperarnos, por no saber esperar, por no confiar en el Señor, por no hablar con Él, la queremos obtener a la fuerza, y cuando vamos a ver, no es bendición, es maldición. Y decimos: pero ¿por qué? Si Dios me la dio, Dios me la entregó, ahora ¿por qué me la quitan así de esta manera? ¿O por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿En qué me equivoqué? Y cuando tú echas para atrás el cassette, tú dices: pero es que yo no le pregunté al Señor. Y lo podemos ver todo muy bonito, muy pintado de color y como usted lo quiera ver. Pero si no es de Dios, no es de Dios y punto. Como dice Moisés: si tu presencia conmigo no vas, no me saques de aquí. Él estaba clarito de lo que significaba eso, la presencia de Dios y el Espíritu Santo con él. Esa es la única manera que nosotros vamos a poder obedecer su palabra. Vamos a poder comprenderla y entenderla cada vez que la leemos, cuando alguien se la predica, cuando usted la escuchan en la radio, en la televisión, como usted quiera. Cuando usted tiene intimidad con el Señor, usted va a tener esos oídos audibles. Su espíritu va a sentir el Espíritu Santo de Dios hablándole, diciéndole: ojo, que te vas a equivocar, yo no estoy allí. Y muchas veces, séanme sinceros, sentimos ese: algo no me huele bien aquí, y uno va de todas maneras. ¿Sí o no? Uno va de todas maneras, y cuando viene el amparazo, como se dice aquí en Panamá, uno dice: uy, 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 estamos llorando lágrimas de sangre.
porque simplemente te saliste del propósito y de la voluntad de Dios. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que estar siempre dentro del propósito y la voluntad de Dios. Mira, estamos en tiempos muy peligrosos. Yo creo que ahorita no estamos para relajo, para decir que voy a arriesgarme y no me voy a arriesgar, o que voy a estar seguir andando en desobediencia, sabiendo y comprendiendo que estás mal. Que estás mal, que estás en perdición. Hermano, el pecado es muerte. Y la única manera que pudo nosotros librarnos del pecado fue la muerte. Fue Jesucristo. Tuvo que morir porque era lo único que nos podía nosotros redimir. Entonces, ¿qué más queremos nosotros comprender y querer siguiendo acariciar el pecado y no entregárselo al Señor? Somos débiles, ¿verdad? Pero fuertes somos en Él. Aleluya. Fuertes somos en Él. Entreguen. ¿Qué más necesitan ustedes? ¿Qué más necesita el pueblo de Dios que me ve allá en las cámaras? ¿Qué más necesitan allá en las redes, en sus casas? Todos tenemos debilidades. Aquí no le está hablando un querubín. Aquí le está hablando una mujer que peca también, pero que se lo entrega a Dios todas las mañanas, las madrugadas, cada día. Digo, Señor, soy tan infiel a ti, Padre. Soy tan tuya también a la vez, Señor, porque me abrazas y me inquietas cuando estoy mal y me corriges y acepto la corrección, porque muchas veces Dios nos corrige a las buenas, pero otras veces no nos va a corregir tan buena, nos va a doler hasta que tú dices, bueno, es que ya te comprendí, papá, ahora sí, tranquilo, relax. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar tanto hasta llegar a la muerte como un Saúl? Llegar a la perdición. En caso de nosotros tenemos todavía la gloria de Dios aquí. Todavía podemos acariciar la gracia de Dios, la misericordia de Él. Todavía estamos a tiempo, en tiempos tan difíciles, en tiempos proféticos prácticamente, ya lo último, hermano. Con la mano en el corazón les digo, estamos en los últimos tiempos. Falta poco para el rapto de la iglesia. Es para que tú estés caminando en santidad. Es para que tus rodillas saquen callo de tanto orar. Es para que estés ayunando y orando aquí cada vez que se proclama. Es para que no te quedes en casa. Es para que estés aquí buscándole, porque somos débiles. Y la cosa se pone cada vez más apretada. Las pruebas son más fuertes. Los procesos son más intensos. Y lloramos más y nos quebramos más. Y la única manera que no podemos estar endeble ahí tambaleando es la presencia de Dios y su palabra. Aferrarnos a ella. Aleluya. Saúl prefirió ser popular en lugar de obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios le mandó a matar a los amalecitas, a todo ser viviente, a todos mandó a matar. Y Él dejó gente, Él dejó esa persona viva y dejó los animales vivos. ¿Por qué? Porque el pueblo se le levantó y le dijo, no, pero mira ese cordero, qué bonito y gordo, lo podemos hacer holocausto, podemos hacer sacrificio. Así mismo te va a llegar la voz de tu enemigo a ti. Así mismo se te va a levantar Satanás y te va a decir, pero no, hazlo bien, hazlo así, si nadie te está viendo. Nadie te está viendo, sigue así con la vida que estás, si tú estás bien. ¿Quién te ha dicho que tú estás mal? Cuando Dios te está diciendo, no, corrige eso, mata tu carne, porque te está haciendo caer, te está haciendo pecar, te estás perdiendo. Y cuando tú vas a ver poco a poco, ya tú estás en la mundial, no estás en el cristianismo. Porque una persona endeble, una persona que no está firme en la palabra, que hoy yo soy cristiana y mañana estoy en la mundial, hoy sí soy cristianita y el otro día no. Mire, hermano, tarde o temprano el diablo te va a envolver y te va a llevar. O eres o no eres, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio el Señor dice que te vomitará en la boca. Mire, con temor y temblor yo le hablo a Dios. Y yo le digo, Señor, ayúdame de no caer.
Porque veo tantos hermanos que se apartan de la presencia de Dios, que se han descuidado. En los años que tengo aquí de Jeva, yo he visto hermanos entrar y salir aquí de esta iglesia, dejar ministerio, dejar todas las cosas tiradas así como si fuera, no sé, no valieran las cosas del Señor. Y mire, hermano, ninguno lo he visto próspero ni éxito en ningún ministerio allá afuera, porque se salieron del propósito y de la voluntad de Dios. Y yo le digo al Señor, no es que lo juzgo, al contrario, yo lloro cuando pasan estas cosas. Y ¿sabes qué? Y tengo temor al Señor, dice, y le digo, Señor, yo puedo ser esa persona también. Yo puedo ser esa persona. Señor, afírmame en tu palabra. Señor, afirma mis pasos, afirma mi fe ante ti, que yo no caiga en eso. Y la única manera es reconociendo al Señor que somos débiles, que Él es nuestra fortaleza. La única manera es reconociendo al Señor que somos débiles y que Él es nuestra fortaleza. Aleluya, Él es nuestra fortaleza en medio de la debilidad. Es el único. Hermanos, dice el salmista, esforzaos todos los que esperáis en Jehová y toma aliento corazón. Y vamos al segundo punto que quiero compartir con ustedes, la oración. Para que un soldado no muera en guerra, tiene que estar en oración. Primera, obediencia a Dios, ¿verdad? ¿Están anotando? 2, oración. Amén. Y podemos ver en el libro de Mateo un verso que la verdad que creo que todos no lo sabemos de memoria. Vamos a leer específicamente nada más el 4 y el 5 y luego saltamos al 13. Dice la palabra del Señor así. Es en la parábola de las 10 vírgenes. Mas las prudentes tomaron aceite. ¿Quiénes tomaron aceite? Amén. En sus vasijas, juntamente con sus lámparas, ¿ok? Y tardándose el esposo, cabecearon. Y todas se durmieron. Y vamos al 13, al verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sabe que esta parábola el mismísimo amado Jesús la explica y se la da a sus discípulos y a las personas que estaban allí, para tratando de decirle, ojo, no se vayan a dormir, que el novio va a venir? En esta época que él explica eso, era porque en las bodas judías, las doncellas, o sea, las damas de honor, esas 10 vírgenes, tenían que esperar que el novio llegara. No es como ahora que lo último que llega es la novia, ¿verdad? Ya llegaba de último el novio. Entonces muchas veces las bodas se celebraban ya en horas de la tarde, ya casi anocheciéndose. Así que imagínense, no había muchas luces, que estos postes de luz, toda esta tecnología que hay hoy día. Entonces las vírgenes tenían que esperar al novio con sus lámparas llenas de aceite y con sus vasijas también allí de aceite. ¿Qué pasó? Hubo 5 vírgenes que cabecearon y se durmieron. Y llegó el novio a medianoche, dice la palabra del Señor. Y en esta época el novio podía tardar tanto que podía hacerse la medianoche, entonces llegaba. Voy a tener que estar listecita, no se podían estar en confianza de que bueno, es que ese va a tardar y yo voy a hacer un poquito más, me voy a acostar a dormir. No, voy a tener que estar allí, pendiente, que en algún momento él se aparecía por la puerta. 5 vírgenes tenían su lámpara ya listas. Las otras 5 vírgenes insensatas no la tenían listas. ¿Y qué pasó? El novio llegó a medianoche y estas vírgenes insensatas no tenían su aceite. Y aparte de eso, vienen y le piden aceite a las otras. Imagínense. ¿Y qué pasó? El novio llegó, las 5 vírgenes entraron y se cerró la puerta.
Y ellas vinieron, las 5 vírgenes prudentes entraron, y las 5 vírgenes insensatas fueron a comprar aceite, imagínate, a perder tiempo. ¿Ya para qué? Cuando Dios te está dando todo el tiempo del mundo. ¿Ustedes están conmigo? Dios te está dando todo el tiempo y la oportunidad del mundo. Todavía hay misericordia, hermano. Y no le abrieron las puertas a las imprudentes. Se quedaron por fuera. Esto prácticamente, literalmente, el Señor está explicando como si es el reino de los cielos, que la puerta se va a cerrar y muchas van a decir: Señor, Señor, es que yo estaba aquí esperándote. Lo siento por ti, lo siento por ti. Que no le pase como dijo el mismo Jesús también: a ti yo no te conozco. Es más, aléjate de mí, hacedores de maldad. Que el Señor no te diga eso, que no te conoce. Eso sería un dolor muy grande, una decepción muy grande. Un crujir y llorar de dientes. Un llorar y crujir de dientes, dice la palabra del Señor. Qué difícil sería eso. Pero aún el novio no ha llegado, iglesia. El novio no ha llegado, iglesia. Aún el novio viene. Y usted tiene que tener su lámpara encendida, su lámpara llena de aceite. Ser prudente y esperar. Por tanto, dice Tesalonicenses capítulo 5, 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Hago un hincapié aquí: no apaguéis el Espíritu, hermano. ¿Cómo lo apaguéis? Con el pecado, con la infidelidad, con no apoyar la obra, no estar aquí en la casa del Señor, no congregándote, no amando a tu hermano. Son tantas cosas que apagan el Espíritu Santo de Dios de una casa, de una iglesia. La inmoralidad, el desánimo. No menosprecie las profecías. No menosprecie las profecías, dice Pablo. Cuando él habla de esto, es la palabra de Dios. Esto es un libro profético, hermano. Aquí está todo escrito, aquí no hay mentira. Aquí todo se va a cumplir y se está cumpliendo a pie de la letra. Dice la palabra del Señor que no hay una coma y una tilde ni hay un punto que no se vaya a cumplir. Es más, dice el Señor que si usted no salen a hablar, Él pone a la piedra a hablar, pero Él va a hablar. Examinando todo, examínalo todo, retener lo bueno y abstenerte de toda especie del mal. Amén. Gloria al Señor. Abstenerse de toda. No pase que diga el Señor: nunca conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vuelvo y repito ese verso porque me resonaba y me cortaba. Y yo lloraba y decía: Señor, yo quiero que tú me conozcas. Y el Espíritu Santo me decía clarito: iglesia, díceselo a ellos también, Yesuri. Porque es mejor que lloren ahora a que lloren después. Es más fácil ahora, hermanos, que lo que va a pasar después. Y vamos al tercer punto. Es intransferible el aceite. Es intransferible todo ese aceite, Padre. Aleluya. Cada uno tiene que llenar su aceite. Dice: la insensata dijeron a las prudentes. Mateo 25:8, hay una parábola.
de las 10 vírgenes. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hermano, sinceramente yo hubiera estado ahí, yo me lo hubiera echado a reír en la cara. Que te dé mi aceite. ¿Y por qué tú no buscaste el tuyo? Es como usted me diga a mí, usted me puede pedir a mí que yo ore por usted, y yo oro por usted y todo eso. Y yo creo que aquí hay personas que son testigos que cuando me han pedido ore, yo le digo, sí, está bien, yo voy a orar, pero vamos a ayunar. Dale, párate conmigo a las 5 de la mañana. Tú quieres ver cambio, tú quieres ver sanación, vamos a orar pues. A mí tú no me vas a poner a orar y tú te vas a quedar durmiendo. ¿Tú sabes lo que va a pasar, hermana Maribel? Que yo voy a estar llena de aceite y usted va a estar vacía de aceite. Usted se va a secar. Yo voy a andar por ahí encendida en el fuego del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios, orando por medio mundo y todo el mundo dormido y secándose. Secos espiritualmente, unos esqueletos espiritualmente andando. Y yo por ahí, pero es que yo no le entiendo a ellos. Yo, ¿por qué estoy así y ellos no? Ora, párate a buscar tu aceite también, que el novio viene. Espéralo allí, sedienta, así como apasionada por él. Tú no sabes qué día va a venir. Levántate, levántate de madrugada, levántate, ora 3 veces como Daniel lo hizo. Ora, busca tu aceite porque es intransferible. Y vamos al cuarto punto. Procesado. Procesado. Un soldado, tú te vas a dar cuenta qué tan fuerte es cuando está en su proceso. Está en su proceso y tú lo ves aquí igual. Tú lo ves aquí llorando, quebrantado, metido en la presencia del Señor, sirviendo al Señor. Tú no lo ves que se quedó en casa, ya no quieren venir a la iglesia, ya no leen la palabra de Dios. Un soldado procesado que no muere en guerra es una persona valiente, forzada. Es una persona que se seca las lágrimas y dice, ¿sabes qué? Voy para adelante. Aquí no ha pasado nada. El Señor va conmigo. El Señor me levanta. Y muchas veces esa persona procesada levanta a otros. Levanta a otros y restaura a otros sin haber sido todavía terminado de restaurarse. Eso es una sierva, un siervo de Dios leal. Es lealtad de lo que el Señor pide, fidelidad, hermanos. Vamos a leer este pasaje de Lucas 22, búsquenlo allí por favor, del 31 al 38 de Pedro. Mira lo que le dice le dice Jesucristo a Simón, a Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cómo le pidió zarandear? Como a trigo. Hermano, me llama mucho la atención porque aquí hay un misterio. Ustedes conocen también la parábola de la cizaña y el trigo, ¿verdad? Que Jesús también lo aplica, también lo explica. En esta parábola el Señor dice que el reino es semejante a un hombre que agarra su buena semilla y la siembra en su campo, pero los hombres vienen y se duermen. Se duermen. Y cuando se duerme, viene el hombre maligno, viene su enemigo y siembra cizaña allí en el cultivo del trigo. ¿Y qué pasa con esta cosecha, con esta siega? Se contamina de cizaña. Pero mira, presten atención que le dice, te ha venido a zarandear como trigo. ¿Qué quiero decirle, iglesia?
Y cuando el diablo se viene a levantar contra ti, él tiene que saber que tú eres un trigo, que tú no eres una cizaña. A pesar que Pedro, que Jesús le estaba profetizando a Pedro su pecado prácticamente, que lo iba a negar 3 veces, todavía lo llamaban trigo. O sea, quiere decir que cuando el diablo te va a atacar a ti, el Dios le dice: hey, juega vivo, que eso no es cizaña, ese es mi trigo. Y tú sientes el estremecimiento allí de la prueba, pero no te caes, no te tumbas, porque el trigo está bien amarrado a la tierra. En cambio la cizaña sopla el viento y se lo lleva. Y mire qué más sigue allí, que es muy interesante. Pero yo, ¿qué dice Jesús? Tan bello, mi amado. Yo he rogado por ti. Dice la palabra del Señor que el Padre que Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo día y noche por nosotros. Está intercediendo por ti, hermano. Está intercediendo por ti, hermana Leida. Por ti, María Ciolos. Está intercediendo por cada uno de nosotros, a pesar de nuestras fallas y nuestros errores. Asimismo, le dice él: yo he rogado. O sea, Jesús oró por Pedro para que fuera zarandeado como trigo, no como cizaña, a pesar de su error. Porque Pedro en ese momento era un Pedro endeble. Era un Pedro de un carácter. Era un hombre vulgar, un pescador bueno, válgame, era pescador y no estaba firme todavía. Y ustedes ponen a ver, si ponen a leer y a ver los evangelios, era un Pedro que se la pasaba echando a la gente. Echaba al niño, echaba a la niña, echaba a la otra. O sea, era así, era un hombre como muy zafado, pues no estaba bien convertido. Y yo le digo, ¿por qué? Miren lo que dice el Señor allí. Pedro todavía andaba en la carne. Que tu fe no falte. Jesús sabía que Pedro podía morirse su fe. Y cuando no hay fe, no hay nada, no hay vida, porque esa es nuestra esperanza. Nosotros estamos aquí sentados en una iglesia porque tenemos fe. Amén, porque creemos en Cristo por fe, porque ni tú y yo lo hemos visto. Gloria al Señor. Una vez vuelto, ok. Y tú, presten atención, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí es donde yo digo que le dice a Pedro: tú vas a volver. O sea, tú ahorita no estás en sí, tú no estás entendiendo nada de lo que yo te estoy explicando a ustedes. Tú no estás entendiendo nada de lo que está pasando. Y es verdad, Pedro no entendía nada, porque incluso sabemos que después le dice: ay, Señor, ¿y por qué tú vas a morir? ¿Y por qué tú tienes que hacer eso? ¿Y qué les dijo? Te reprendo, Satanás. O sea, Pedro era una persona que estaba con Jesús, caminaba con Jesús, recibía la palabra de Jesús, estaba discipulado, veía todas las sanidades y liberación que Jesús hacía y no estaba completamente convertido. No estaba completamente convertido. Porque mire, le dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo. O sea, ¿qué te pasa? No solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cuántas promesas le hacemos al Señor y no las cumplimos? Muchas veces a empezar el año decimos: ¿sabes qué? Me voy a leer la Biblia completa. Y no la terminas de leer completa en el año. Voy a orar, voy a pararme más temprano, irme a trabajar y voy a estar 1 hora ahí con el Señor. Y te quedas dormido. Este año no voy a faltar ningún domingo a la iglesia. Ni a los ayunos, ni a las vigilias, a nada, a los devocionales. Yo, Señor, yo voy a estar ahí. Mira, Señor, que te lo prometo. No pasa ni 2 meses, 3 meses que no estás incumpliendo la palabra.
es prácticamente lo mismo, negar al Señor. Es que este año yo voy a ganar 10 almas para Cristo. Mira, Señor, es que yo te lo ve, me quedo cojobola si no lo cumplo. Ni al taxista le hablas de Cristo. Se te olvida porque estás en tus afanes. Estás como Marta y María. Estás afanada en las cosas aquí terrenales. Y no estás visualizando y discerniendo lo que está pasando en el mundo espiritual. Seguimos leyendo el verso. Sino también a la muerte, ¿ok? Y él le dijo, Jesús le dice esta vez, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, Jesús le está profetizando y le está afirmando algo y Pedro aún todavía no cae en cuenta, no le cae el 20 de lo que está pasando. Y él está advirtiendo allí, mira Pedro, es que me vas a negar. O sea, Pedro, métete en oración, métete en ayuno. Yo estoy más segura que Pedro no hizo eso. Por eso que él cayó. Por eso que él flaqueó. Y seguimos leyendo el verso. Hay una conversación ahí toda así como media, que uno no comprende. Y dice, a ellos dijo, ahora Jesús le dice a todos los que están ahí, no solamente a Pedro, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Le pregunta a ellos. Y ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, le dice Jesús, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. O sea, de una conversación, de una profecía a Pedro, Jesús pasa otra cosa. Y es como medio confuso, ¿cierto? Y le está hablando de espada, le está hablando como que vendan y compren espada y todo esto. Y con todo esto tampoco están entendiendo lo que Jesús le está diciendo. No están entendiendo. Dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimientos. Entonces mira lo que apareció. Ellos dijeron, Señor, aquí están 2 espadas. Y él les dijo, basta. Yo imagino con enojo, o sea, yo le estoy hablando, ustedes no están entendiendo. El Señor Jesús le está hablando de espada, de la palabra de Dios. Que todo está escrito, que todo se va a cumplir. O sea, que todo lo que le estaba diciendo a Pedro desde arriba, todo se va a cumplir. O sea, ojo, tengan cuidado que aquí todo se va a cumplir. Lo que estoy hablando, yo no estoy hablando mentiras. Y tienen que estar atentos, presten atención. Y él viene y le dice, o sea, ustedes no están entendiendo con ese basta. O sea, diciendo, oye, le estoy hablando. Dice, basta. Porque vinieron y le aparecieron con 2 espadas. Hay muchas personas que hoy día tienen mucho que dar al Señor. Tienen muchísimo. Sabes que todos nacimos con talentos. Y a medida que estamos metiendo en el camino del Señor, el Señor nos suministra de dones para su gloria y su honra. Y hay muchos talentos que ustedes tienen aquí y ustedes ni siquiera lo conocen. Otros que sí lo tienen y de repente no se lo han ofrecido al Señor a su servicio, a sus pies. Que no le pase también como la parábola de talentos, que Jesús también lo explicó. Que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a uno le dio 5, sí, correcto, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Y qué pasó? Los de 5 talentos lo multiplicaron, el de 2 también lo multiplicó y el que le dio 1 lo enterró. Y en este pasaje es muy curioso que al final el Señor le dice que el que tenía 1 talento se lo iba a dar, que lo multiplicó, el que se lo dio a 10.
O sea, no busques que lo que el Señor ya te entregó en tus manos, lo más preciado para Él, que es para su gloria y honra, te lo vaya a quitar y se lo dé a otro. Todavía estamos a tiempo, soldados. No podemos morir en la guerra. Tenemos que ir con los talentos y los dones, amén. Tenemos que ir con lo que el Señor nos ha entregado. A veces podemos pensar y que, ¿sabes qué? Pero es que no tengo muchas cosas. Es que yo no sé mucho, yo no soy muy estudiada, o yo no soy muy preparado. No te menosprecies, que el Señor no menosprecia. Para el reino de Dios no hay menosprecio. Para el reino de Dios hay todo. Todo se le entrega a Él y todo es para su gloria y todo es para su honra. Mira este Pedro, como un Pedro que negó a Jesús, que el Señor se lo dijo y pasó todo esto. Después podemos ver un Pedro usado por la presencia de Dios. Podemos ver en el libro de Hechos un Pedro restaurado, un Pedro que caminaba dentro de la gloria de Dios, un Pedro lleno del Espíritu Santo. Un Pedro que entendió, hermanos. Por eso que a mí ya no me sorprenda Dios, que a quién Dios puede utilizar en estos días. A Dios puede levantar a cualquiera de nosotros y cualquiera de los que están allá afuera. Para Dios no hay límite. Porque si lo hizo con Pedro, lo perdonó, lo restauró, encima de eso lo ungió y lo llenó del Espíritu Santo, hermanos. Que tú sabes que Pedro caminaba, la gente sacaba a los enfermos y solamente con la sombra de Pedro se sanaban. ¿Cómo Dios puede usar a un hombre así? Así mismo, ¿qué más puede usarnos Él a nosotros? Tú no sabes cuánto Dios te puede usar cuánto has sido procesado. Cuando tú ves una mujer y un hombre de Dios usada por Él para su gloria, tú tienes que ponerte a ver cuánto proceso pasó esa persona para poder estar allí. Cuánto quebranto, porque en cada proceso Dios te quiebra, en cada desierto que tú estás, Dios te quiebra, pero así mismo te restaura. Así mismo te repara. Así mismo llega con su bálsamo, con su presencia y te abraza y te dice: aquí estoy, aquí está tu papá. ¿Cuánto más puede hacer el Señor por nuestras vidas? Amén. Gloria al Señor. Y vamos al siguiente punto: la fe. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dije que un poquito, no, imposible agradar a Dios. Mire, mis hermanos, a veces estamos acostumbrados a ver los milagros y las glorias de otros, o vivir las glorias pasadas. Ya eso pasó. Tú tienes que buscar tus glorias nuevas. Tú tienes que buscar tus milagros nuevos. Tú no te puedes quedar viendo hacia lo lejos de que, ay, es que ella ya la sanó. Mira que esta persona es próspera y bendecida. Ay, yo no voy a hacer eso. Pero por dentro, de los dientes para afuera, estás diciendo que tienes fe. Pero por dentro tú dices: ¿sabes qué? Eso no lo va a hacer Dios conmigo. Te quedas viendo los milagros y la fe ajena. ¿Y dónde está la tuya? La tuya es darlo todo, creer en lo invisible. Es esa convicción, esa certeza que Dios lo va a hacer, tarde o temprano lo va a hacer. Porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es ágape, es amor. Y las cosas que Él te da hoy día, a veces te la va a entregar de una vez, pero otras veces no, porque aún no estás preparado para ello. Muchas veces el Señor nos va a preparar. Vamos a entrar en proceso para prepararnos para poder recibir una gran bendición de lo que va a venir, para poder estar preparado para ello, para que no nos perdamos. Porque como lo dije antes, hay bendiciones que pueden ser de perdición. Y si no le consultamos al Señor y saber que está dentro de su voluntad y que no nos vamos a salir dentro de su círculo, de su presencia, Él simplemente no las va a entregar así por así. Hay cosas que puedes estar esperando por años, hermanos, y debe ser que lo más probable es que estás orando por eso y tú no las has recibido. Eso no quiere decir que Dios no te ama o que tú no la mereces, que eres inmerecido. Eso no quiere decir eso. Es lo más probable que no estás preparado para eso.
porque toda la gloria y la honra cuando lo recibas solamente es para Él. Tú tienes que tener un corazón muy bondadoso, un corazón inquebrantable, un corazón moldeable a la presencia y a la palabra de Dios, para que el Señor venga y te entregue cosas grandes y poderosas que a todos nosotros nos quieren entregar, pero no la va a entregar en el tiempo que uno quiere, sino en el tiempo de Dios. Tu deber como hija, hijo de Dios, es seguir orando, es seguir clamando que los cielos se van a abrir a tu favor y que Dios te escucha, que Dios no tiene oídos sordos y que Dios ve, que debajo del cielo no hay nada oculto, que Él ve y Él nos escucha. Él sabe nuestras aflicciones, Él sabe nuestros sentimientos, Él sabe nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Él sabe todo. Para Él no hay nada oculto. Dale una historia. Había un equilibrista francés, Charles Blondin, que él hace muchísimos años atrás pasó en una cuerda en las cataratas del Niágara. Imagínate pasar las cataratas del Niágara caminando sobre una cuerda. Y este hombre lo hizo. Pasó las cataratas del Niágara. Y él decía, había un público, y él le preguntaba al público, ¿usted cree que yo lo puedo hacer? Decía, sí, tú lo puedes hacer, lo creemos. El hombre caminó y cruzó, todo bien. La segunda vez, yo voy a cruzar la catarata del Niágara nuevamente, pero con una carretilla. Y le preguntaba al público, ¿usted cree que lo pueda lograr? Sí, lo creemos, ustedes lo pueden hacer. Cruzó la catarata del Niágara con una carretilla. Es cierto, si quieren investíguenlo. La tercera vuelta decía, yo quiero cruzar nuevamente la catarata del Niágara, pero con una persona arriba de la carretilla. ¿Usted cree que yo lo puedo hacer? Decían, sí, lo creemos. Ajá, ok. ¿Y cuál es el voluntario? Un silencio total. Un silencio total, no había ni uno. Y todos decían, sí, lo creemos. Esa es una fe endeble, una fe que no está firme, una fe que dice sí lo creo, pero no lo estás visualizando y sintiendo y saboreando. Una fe que es de mentira. Cuando tú tienes fe, tú vas porque vas. Tú sabes quién está contigo. Tú sabes quién te puede levantar. Tú sabes quién te puede sanar, aunque tú veas que no es así. Aunque tú veas que te duele. Que estás quebrado. Que no sabes cómo pagar las cuentas muchas veces. Que estás enferma y te duele. Y tú digas, ¿sabes qué? Mi Cristo es mi redentor y es mi sanador, aleluya. Yo en Él confío. Este dolor se tiene que ir, este malestar se tiene que ir. Aquí las cuentas se van a pagar porque se pagan. Las puertas se van a abrir. El trabajo que espero se abre en el nombre de Jesús, porque yo lo creo y lo confío y lo profeso en el nombre de Jesús. Así te tienes que parar de verdad. Donde el Señor diga, ¿dónde están los voluntarios? ¿Dónde están los servidores que van con nosotros para la calle a evangelizar? ¿Dónde están esos? Tú dices, aquí estoy, aunque no sé ni cómo lo voy a hacer, pero aquí estoy. Porque estás por fe. Porque sabes a quién le sirves. No es a cualquiera, es al Cristo. Nuestro Redentor, nuestro amado. Aleluya. Hay que creer, hay que caminar en fe. Tenemos que levantarnos, iglesia. Tenemos que ser libres de la opresión. Tenemos que ser libres de las cadenas, de las ataduras, de lo que nos oprime, de lo que nos atrasa en el proceso. Tenemos que ser libres. A veces queremos ser libres, pero a la vez no. Queremos seguir amarrados a esas ataduras que no le pertenecen al Señor. Tenemos que caminar en fe. Tenemos que orar. Tenemos que ser obedientes al Señor. Tenemos que buscar ese aceite que es intransferible, que solamente el Señor va a llenar tu lámpara. Tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie.
el ministerio de la adoración. Bendito sea tu Dios, bendito seas tú, mi Dios. Gracias, Padre. 1, recuérdeme para ver los puntos. Yo quiero que te salgan aquí clarito con la palabra de Dios. Obediencia a Dios. 2, oración, hermano. 3, el aceite es intransferible, esa unción. 4, somos procesados por Dios y por su palabra. 5, la fe. Es la fe la que nos va a ayudar a hacer todo lo demás. Por eso la puse de último. Es la fe en realidad la que nos impulsa, la que nos da esa pasión, la que nos levanta, la que nos dice: Señor, aquí estoy para ti. Enséñame cómo lo hago, por dónde le voy. Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Ayúdame a ser restaurada y restaurar a otros. Ayúdame a ser liberada y liberar a otros. Ayúdame a ser enseñada y enseñar a otros. Ayúdame a ser discipulada y discipular a otros. Ayúdame, Señor, a ser evangelizada por ti y yo poder evangelizar a otros. Padre, hermanos, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si por dentro nosotros tenemos un vacío, tenemos atadura, tenemos amargura, orgullo, vanagloria, nosotros no podemos dar eso. Tenemos que sacar eso y llenarnos del Señor. Es vaciarnos dentro de la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Te adoramos, Padre. Dios.